¿De quién vamos a hablar hoy? Mario Bemergui. El profesor Juan Pedro Posani, en un artículo para Arquitectura Hoy de 1993, establece una frase que nos sirve como epígrafe de nuestra investigación. La amnesia es una enfermedad y ciertamente no es sano para el desarrollo psíquico, afectivo y cultural de un ciudadano vivir en una ciudad que es un tremedal, que elimina sus recuerdos. Este artículo que establece esta general aseveración se titula ¿Cuánto vale un metro cuadrado de multimillán? Nosotros, copiándonos del profesor Posani, nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuánto vale el metro cuadrado de Mario Bemergui? El nombre que se coloque en esta pregunta realmente no importa mucho, ya que así como Juan Pedro Posani en su pregunta ¿cuánto vale un metro de multimillán? Quiere reflejar la incoherencia que hay entre el valor económico de la arquitectura en contraposición al valor histórico que puede tener. En nuestra pregunta de cuánto vale un metro cuadrado de Mario Bemergui, queremos reflejar en que los mismos nombres de los arquitectos conocidos siempre se repiten y se repiten y se repiten, y otros tal vez quedaron olvidados de la historia, cuando incluso pudieron haber hecho aportes igual de importantes para la ciudad de Caracas, como fue el caso de Bemergui y sus colaboradores, como por ejemplo el Metro de Caracas. Mario Bemergui nació en 1929, era de familia judía y se graduó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en 1957. Algunos de sus compañeros de promoción fueron nombres que sí quedaron registrados propiamente en la mitología de arquitectos venezolanos, como por ejemplo Francisco Pimentel, Américo Failache y Gustavo Legorburu. De hecho, la tesis de Bemergui fue realizada junto a Failache y Legorburu y se trató de un centro penitenciario que tenía como concepto una colonia abierta donde los presos pudieran estar más integrados al ambiente, al punto de tratarlo como una ciudad. Mario Bemergui específicamente diseñó la parte médico-asistencial de dicha colonia. A pesar de que Bemergui se graduó en 1957, existen registros incompletos de que su práctica profesional comenzó en sus años estudiantes con los proyectos de algunas casas. La obra más importante registrada de Mario Bemergui es su colaboración en el proyecto de las estaciones del Metro de Caracas de la línea 1, es decir, de Propatria hasta Mellada. Espera, Sebastián, quiero detenerme en este corte para que podamos ver las cerchas encima de las columnas. Bueno, ya puedes seguir. Para 1982. Estos proyectos se realizaron a principios de la década de los 80. Sin embargo, es muy importante recalcar que durante la realización de esta investigación en el Museo de Arquitectura tuvimos acceso a planos y croquis de esos proyectos de las estaciones y vimos que Bemergui proyectó incluso estaciones que no se terminaron haciendo, por ejemplo, la estación de Manicomio, y también hizo algunos de proyectos de estaciones de lo que luego sería la línea 2 del Metro de Caracas. También Mario Bemergui hubo unos proyectos urbanos bastante importantes, por ejemplo, en Margarita, llamada la urbanización Dumar. Dumar fue una urbanización que cuando se hicieron sus bosquejos iniciales, el MOP, Ministerio de Obras Públicas, acababa de hacer una modificación al plan rector, sobre todo del sureste de Margarita. Bueno, entonces él, como típico arquitecto apasionado, bueno, él y su grupo, porque él yo no lo escuchaba a él solo, o sea, estaba él y siempre un grupo de arquitectos, apasionados al fin, se salieron de su límite, del terreno, de lo que le había encomendado el cliente. La propuesta de urbanismo de Dumar, entonces contemplaba unos corredores verdes que iban tanto desde el Parque Joaquín Maneiro hacia la parte longitudinal, pues, de cómo se desarrolla la organización Dumar, y manteniendo siempre un eje visual y además una conexión física, pero también visual, con el mar, que era la Caracola, que era su gran atractivo, era llegar a la Caracola. Y contemplaban unas islas centrales amplias, anchas para que allí dentro se conectara el parque. Es decir, en vez de el parque estar concentrado en una parcela solamente, no, ellos lo que hicieron fue el parque en el centro de la avenida, es decir, como la isla central, pero ancha, y a los lados calle. Adicionalmente a estos proyectos en Margarita, encontramos que Mario Bemergui proyectó junto a José Miguel Menéndez un plan urbano para Marruecos, ya que Bemergui era amigo del rey Hassan II. A pesar de que no existan libros públicos que expliquen este proyecto, en el Museo de Arquitectura pudimos encontrar un registro escrito en francés de la memoria descriptiva del plan urbano en donde mencionan la participación de Bemergui. Es importante destacar que Bemergui tuvo una amplia gama de casas. Son casas que se caracterizan por volúmenes totalmente cerrados, imponentes, macizos, con entradas de luz dramáticas a las que tristemente no tenemos acceso, no tenemos fotos, pero las descripciones de algunas páginas y de algunos libros como el de Goldberg nos dan recuento de esta característica dramática de la luz que usa Bemergui. Una de las obras a las que sí tuvimos acceso
y a pesar de su humildad constructiva, pudimos ver esta intención de Bemergui con la iluminación fue lo que ahora se llama Edificio de la Esperanza en la esquina de Ferrequín, en la Candelaria. En el libro de Goldberg se registra este edificio simplemente como edificio multifamiliar en la esquina de Ferrequín. Sin embargo, actualmente se llama Edificio de la Esperanza. Suponemos que fue porque por un cambio de propietarios y un cambio de uso, los nuevos propietarios le dieron ese nombre. Y originalmente fue un edificio multifamiliar que después pasó a ser de alquiler, después pasó a alquiler de oficinas y después, entre los 70 y los 2000, se quedó casi abandonado con muy pocos inquilinos, al punto que después fue comprado individualmente por propietarios y actualmente es un edificio no de alquiler, sino de propietarios con apartamentos propios. Es un edificio muy olvidado y es un edificio que creo que ha sufrido bastante esa injusticia de que por no tener un nombre importantísimo, su idea o su concepto original, que incluso según los propietarios, pero no tenemos certeza, le hizo merecedor de un premio a la mejor fachada. No sabemos con certeza cuál premio y por qué año. Y esta característica importante de la fachada es ciertamente innovadora para la época, ya que trabaja una protección solar en base a la misma estructura. Tal vez puede parecer una idea muy simple, pero fue un brisolei fácilmente creado de los mismos pórticos de concreto, y la estructura refleja ciertos cambios en fachada que podrían reflejar cambios dentro de los edificios, porque incluso recorriendo los edificios nos damos cuenta que van cambiando los retiros que tienen las entradas de los apartamentos con respecto a las escaleras. Y en general es una obra muy poco estudiada, una obra que fue abandonada en el tiempo y a pesar de que está siendo habitada actualmente ha cambiado mucho, y creo que encaja perfectamente con el personaje de Bemergui, porque es del año 1960-1962 termina su construcción, es decir, un Bemergui recién graduado de arquitecto, en donde todavía tenía la fama que le dio el metro, y simplemente fue un edificio que se quedó estancado en el tiempo, porque tal vez a medida que fue creciendo Caracas, la altura de 11 pisos que tenía se sobrepasó fácilmente. Sin embargo, por registros fotográficos podemos ver que se podría incluso decir, sin mucha base hasta los momentos, de que fue tal vez uno de los primeros edificios altos de la Candelaria. Fue un edificio con cuerpo bajo de comercio y torre alta de residencia. Y fotos de Mariano Goldberg se puede ver que en su contexto había puras casitas tradicionales que eventualmente fueron sustituidas por edificios muchísimo más altos que se terminaban poniendo al poder edificio del Esperanza. A ver, quita aquí. ¿Dejaste grabar? No sé, ¿te pagó? Ajá, ya está grabando. ¿Y por qué se... No sabemos cuánto cuesta un metro cuadrado de Mario Bemergui. Sin embargo, esta investigación arroja algunas preguntas sobre la historiografía de la arquitectura venezolana. ¿Qué tiene que hacer o a quién tiene que conocer un arquitecto para que su obra quede registrada? ¿Cuáles son los métodos actuales más efectivos para que una obra quede registrada? ¿Vale la pena registrar el trabajo teórico y proyectual con el mismo ímpetu que la obra construida? Esta investigación no busca ser un catálogo o una biografía absoluto de la obra de Mario Bemergui, sino que busca ser el inicio de una escalera investigativa que busca responder la siguiente pregunta. ¿Por qué queda en la historia lo que queda en la historia?